Fíjate, Alejandro, cuando Pedro Sánchez decía estar muy preocupado por su continuidad al frente de la Mm, presidencia del gobierno, en los 5 días de reflexión que pidió a la ciudadanía para escribir esa carta en la que luego explicaba las razones de su desaparición mm. momentánea de la escena pública, abandonando los mandos del país por amor a su mujer, Begoña Gómez, después de haber sido imputada por el juez Peinado formalmente, había un grupo de personas en Ferraz que se dedicaba a guardar las espaldas del presidente. Leire Díez, la denominada fontanera del Partido Socialista, el empresario Javier Pérez Dolcet, que la acompañaba a todas sus reuniones y encuentros, y los que le abrieron las puertas de la sede de Ferraz, que eran nada menos que el ex número 2, el secretario de organización entonces, Santos Cerdán, a su vez su mano derecha, y también el ahora secretario de Estado, Antonio Hernando, que en aquel momento era jefe de gabinete de presidencia del gobierno, es decir, hombre de máxima confianza de Óscar López. Estos, junto con algún otro, como el señor Jon Antolín, que era el director de comunicación de los socialistas y demás, estaban presuntamente arguyendo un plan para limpiar esos problemas judiciales y esas investigaciones policiales al entorno de Pedro Sánchez, que salpicaba nada menos que a Begoña Gómez, su mujer, a su hermano, que estaba ya muy avanzado en el procedimiento de investigación que tú desvelaste, además, Mm. en el debate en Badajoz, y del que había sido también hombre de confianza del presidente del gobierno y secretario de organización, además de ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esta es la carta de presentación de una serie de miembros de la cúpula de los socialistas con respecto a los ciudadanos que en aquel momento estaban expectantes a ver qué sucedía con el futuro, con el gobierno, y ellos trabajando en la sombra, en las cloacas, para salvar al uno. Y luego, como cuando todo esto se comenzó a publicar y estalló, como Leire Díez vino a decir que no, que ella, que ni fontanera, ¿cómo fue aquello? Ni fontanera ni cobarde, ¿no? Que era una simple periodista de investigación que simple y llanamente se estaba dedicando a recopilar datos porque estaba escribiendo un libro sobre hechos de corrupción, algo que no tenía ni pies ni cabeza en el momento en el que lo dijo y que el tiempo ha demostrado que era absolutamente falso. En estos momentos está siendo doblemente investigada por parte de los tribunales. Hay un juez que la está investigando por la presunta extorsión a dos fiscales anticorrupción y en paralelo cómo formaba parte de una presunta red también de corrupción que formaba parte junto al expresidente de la SEPI y mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero. Es decir, se la están amontonando los problemas y lo que ha ocurrido esta semana es muy relevante porque han tenido que ir a declarar tanto Cerdán como Antonio Hernando, el secretario de Estado, ante el magistrado Arturo Zamarriego, y han reconocido que sí, que conocían a Leire Díez, que se reunían con la fontanera del PSOE de manera periódica, algo que ya contradice lo que en su día el Partido Socialista dijo desde el primer momento, que era que no la conocían absolutamente de nada, que era una militante base, algo que vimos que no tenía ni pies ni cabeza en el mismo momento en el que ella misma renunció a seguir formando parte del Partido Socialista y cómo se presentó en Ferraz y se reunió con el mismísimo secretario de organización, que en aquel momento era Santos Cerdán, ¿no? Es que Y Leire es chica de Santos Cerdán. claro, por En el supuesto. mundillo socialista, cuando empezaron a saltar todas las alarmas en torno a esta posible extorsión de cargos públicos de nivel, magistrados, fiscales anticorrupción, mandos y agentes de la Guardia Civil que estaban vinculados a la Unidad Central Operativa, que es encargada o la encargada de hacer todas esas pesquisas y emitir todos esos informes, la verdad es que nos cogió muy por sorpresa a todos que se tratase de justificar diciendo pasaba por aquí. Lo mismo que hicieron con Aldama, fíjate, a Ujú. pesar de que había imágenes, de que había fotos y de que se replicaron de manera viral con Leire Diez y todos los miembros del Partido Socialista en diferentes eventos y demás. Resulta muy extraño pensar que, como ayer reconocía Cerdán en sede judicial, si ella era una mera militante de base, a la que prácticamente nadie conocía, le abriesen de par en par las puertas de una sede central del PSOE en la calle Ferraz para tratar temas tan delicados como unos archivos de audio
presuntamente obtenidos de las saunas del suegro de Pedro Es que es Sánchez. ahí donde está la Y clave. que nadie le dijese nada al presidente, lo cual me lleva a hacerte 2 preguntas que son las que me hago yo al mismo tiempo. La primera, ¿es que acaso Sánchez estaba al tanto de todo y por lo tanto, si no impulsó, al menos consintió que se produjeran esos encuentros a sabiendas de que se estaban produciendo? 2, porque Santos Cerdán comenta ayer en sede judicial que no le dan mucho valor a esa información que ofrecía Leire Diez porque ya era conocida. ¿Acaso sabían el contenido de esas presuntas grabaciones y que no tenía mayor trascendencia, o al menos que ya la tenían asumida? A ver, por empezar por esta segunda pregunta, yo estoy convencido que estas declaraciones que hizo Cerdán en sede judicial eran un mensaje encubierto al Partido Socialista, ¿no? Cerdán ha sido mano derecha de Sánchez dentro del partido durante muchísimos años y por lo tanto conoce muchos secretos del presidente del gobierno. Y entre otras cuestiones también todo lo relativo a las saunas de su suegro, que decimos saunas pero que en realidad eran prostíbulos camuflados como saunas, ¿no? Y luego, en relación a la primera cuestión que me planteabas, evidentemente Sánchez conocía todas las actividades que llevaba a cabo su suegro por varias razones. En primer lugar, porque siendo ya presidente del gobierno, el padre de Begoña Gómez continuó con todo el negocio plenamente operativo, ¿no? Los fue cerrando poco a poco, algunos locales los reconvirtió, por ejemplo, en salones de boda, pero es que muchos de estos locales en los que se ejercía la prostitución y también el tráfico de drogas, según han declarado numerosos trabajadores, han seguido operativos durante los últimos años. El hecho de que en el interior de estos negocios se produjeran grabaciones de manera oculta, eso es una realidad. Sí que es cierto que desde el entorno de Sánchez se pretende hacer creer que, bueno, que son informaciones no contrastadas o incluso bulos, pero el problema de todo esto es que hay documentación que lo acredita. Es decir, que cuando Sánchez, sin irnos remontándonos a su primera etapa política, era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ocurrió algo muy llamativo y es que Zapatero estaba en el gobierno. Protección de Datos, que es un organismo que depende del gobierno, recibió 2 denuncias de la Policía Municipal donde quedaba plenamente acreditado que en la Sauna Azul y en la Sauna Princesa, propiedad del suegro del presidente, había instalados micrófonos y cámaras ocultas y se estaba grabando de manera completamente ilegal a los clientes. ¿Qué hizo Protección de Datos? Archivar la denuncia. La persona que dirigía protección de datos en aquel momento, un socialista llamado Artemio Rayo, fue premiado y rescatado por parte de Sánchez cuando Sánchez se hizo años después con la Secretaría General del Partido Socialista. Le estaba devolviendo de alguna manera el favor de haber tapado lo que en su momento hubiera sido un gran escándalo y sin duda hubiera acabado con la carrera política de Sánchez. Posiblemente sí. A lo mejor nos lo aclaran los 2 próximos testigos a los que el juez Zamarriego quiere llamar. Ha consultado a la Fiscalía si es procedente, tal y como ha pedido Hazte Oír, que está personada en esa causa de Leire Diez, y veremos si en los próximos días Jon Antolín, el que era director de comunicación del Partido Socialista, y el ex número 2 de Santos Cerdán, arrojan más luz sobre esta cuestión. Sí, y sobre todo vamos a ir viendo cómo el avance de las pesquisas de la UCO, cómo el avance de las distintas instrucciones judiciales que afectan de lleno a la fontanera del Partido Socialista, lo que van a hacer va a ser aflorar no solo la cacería hacia jueces, hacia fiscales, hacia los periodistas incómodos que estábamos desvelando todos estos hechos de corrupción, sino vamos a ir viendo, por la información que yo tengo, cómo van a ir aflorando, cómo otro tipo de negocios que estaba llevando a cabo toda esta red, bueno, pues les trajo cuantiosos ingresos económicos.